Señor Jesús, tú eres nuestro buen amigo, Señor. Es por eso que estamos aquí, Señor, porque tú has estado con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y ahora nosotros, Señor, por agradecimiento, queremos estar aquí, Señor, escucharte a ti, saber, Señor, que tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Padre, en esta preciosa mañana, porque tanto el sol como la lluvia son preciosos cuando vienen de ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos llenes a cada uno de nosotros de ti, Señor. Que puedas transformar cada parte de nuestro ser que necesita ser transformado, Señor. Nos ponemos en tus manos en este precioso día. Y es en tu nombre que oramos. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro grupo de alabanza que con tanto esfuerzo llegan cada domingo aquí temprano a ensayar y a llevarnos en ese precioso tiempo de adoración. El día de hoy hemos llegado a nuestro último estudio del libro de Marcos. ¡Qué precioso! Y ya la próxima semana estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias, como lo anunció nuestra hermana Judith en esta mañana. Así de que recuérdense que el único boleto que ustedes necesitan traer es una visita. ¿Para qué? Para que podamos compartir con ellos la cena. Es el día sábado, 6 de la tarde. Así de que estaremos aquí y tenemos el salón de arriba solo para nosotros. O sea que podemos traer a cualquier persona que hable español, porque todo va a ser en español el día sábado. Si usted tiene visitas, si usted los quiere traer y solo hablan inglés, entonces los puede traer el domingo a las 4:30, ¿cierto? 4:30 de la tarde. Me tienen que recordar esos horarios porque me confundo todo con los horarios, ¿verdad? Muy bien. Esta semana, y como no somos cristianos de azúcar, ¿verdad? Llegamos a la iglesia hoy, no importa la lluvia, ¿eh? Yo siempre les digo a los hermanos que no llegan: ¿qué pasó, hermanos? No hay cristianos de azúcar. Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en ese último capítulo del libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y voy a animar a cada uno de ustedes también que saque sus bosquejos de sus boletines para que puedan seguir de una mejor manera la enseñanza. La razón por la que esos bosquejos siempre están en sus boletines es para que usted nos pueda seguir, pero también para que usted pueda escribir, para que usted pueda recordar cada una de las cosas que fueron enseñadas aquí. Y antes de leer el texto en Marcos 16, vamos a estar del versículo 9 al versículo 20 el día de hoy. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pasado un momento, de esos momentos difíciles en la vida, en que todo parece, sin esperanza, parece que todo se ha terminado? Estamos heridos, tenemos cierto dolor en nuestro corazón y parece que la situación que hemos vivido nunca va a cambiar. Era lo que estábamos hablando la semana pasada. Entonces de repente alguien llega con buenas noticias. Pero muchas veces las buenas noticias suenan demasiado bien, suenan demasiado buenas como para creer. Esto es muy bueno como para creerlo, decimos. Y tu corazón quiere creerlo, pero tu mente dice: no es posible. Simplemente es difícil creer lo que me estás diciendo. Y es que a veces el dolor cega nuestra fe. No sé si a usted le ha sucedido, a mí sí me ha sucedido. El dolor es tan fuerte a veces que experimentamos como humanos
que por un momento eso cega nuestra fe. La tristeza muchas veces nos hace cuestionar las mismas promesas de Dios. Y es cuando usted o yo a veces decimos, ¿realmente Dios va a hacer eso? ¿Realmente Dios será? Quiero creer, digo, y si alguien me pregunta, le digo que creo, pero no estoy seguro si creo. O sea que el dolor mismo, la tristeza misma nos hace cuestionar las promesas de Dios. Y exactamente ahí es donde estaban los discípulos cuando llegamos al versículo 9 de Marcos 16. Ahí es donde estaban los discípulos después de la muerte de Jesús. Lo vieron morir, lo vieron en la tumba, vieron la tumba sellada completamente. Por lo tanto, sus corazones estaban quebrantados y su fe estaba enterrada juntamente con el cuerpo de Cristo en esa tumba. Ahí estaba su fe. Muchos de ellos pensaban, es más, todos ellos pensaban, aquí está todo, aquí terminó todo. Estaba su fe enterrada con Él. Pero entonces lo inesperado sucede, lo que vimos la semana pasada, sucede la resurrección. Y en la resurrección de Jesús no se trató solamente de que Jesús iba a salir de la tumba, se trató también de que Jesús iba a quitar, iba a resucitar la fe y la confianza e iba a quitar el miedo de sus seguidores. Por eso la semana pasada cuando terminamos, si ustedes recuerdan en el versículo 8, nos decía Marcos que las mujeres que habían ido a la tumba de Jesús se fueron huyendo, se fueron corriendo del sepulcro porque les había tomado temor, temblor y espanto. Y dijeron que, es más, el ángel les dijo, vayan y digan a los discípulos, pero al principio no le dijeron a nadie. Estaban llenas de temor. Las mujeres estaban simple y sencillamente, estaban asombradas, pero también tenían miedo. La tumba estaba vacía, pero los corazones la tumba estaba vacía, pero los corazones de ellos continuaban cargados de tristeza porque no sabían qué había pasado con el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde continúa la historia esta semana. Ellas se fueron y al principio no dijeron a nadie. Entonces en el versículo 9 nos dice la palabra de que cuando se levantó de madrugada el primer día de la semana, hablando de Cristo resucitado, se le apareció a una de esas mujeres. Porque ellas se habían ido llenas de temor. Se le apareció a María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios. Ya con eso sabemos cuál María era, ¿verdad? La que había expulsado los 7 demonios. Y ella, ya que vio a Jesús, porque primero habían visto el ángel, y ya que vio a Jesús ella, se fue y se lo contó a los que habían estado con él. Ahora, estos que estaban con él, a los que ella les había contado, se estaban lamentando y estaban llorando. Recuérdense que la fe de ellos había quedado enterrada en la tumba con Jesús. Y cuando les contó esto, estaban llorando, lamentándose. Pero cuando oyeron esto, era muy, dicen en inglés, it's too good to be true. ¿Verdad? Es muy bueno para ser cierto. Esto no me suena como que fuera cierto. No parece que fuera real. Y cuando oyeron que él estaba vivo y que había sido visto por ella, dijeron, gloria a Dios. No creyeron. Dijeron, no. Algo no está bien con María Magdalena, ¿no? No creyeron. Pero miren ustedes lo que sucede después en los siguientes versículos. Ahora vamos al versículo 12. Después de esto, Jesús se le apareció en otra forma a 2 de ellos mientras caminaban y se iban al campo. Estos 2 ya se habían dado por vencido. Iban caminando hacia el campo. Y en Lucas vemos una historia más detallada de estos 2. Cuando iban hablando con Jesús en el camino, no lo reconocieron. Pero cuando iban hablando con Jesús en el camino, mientras ellos iban al campo y se fueron, después de que se dieron cuenta que era Jesús, se fueron y se lo contaron a los demás, pero estos ¿qué? Tampoco
tampoco les creyeron. No le creyeron a María Magdalena, a los que ella fue. No le creyeron estos tampoco. Y dice en el versículo 14 que finalmente se apareció a los 11 que estaban sentados en la mesa y los reprendió. ¿Reprendió qué parte? ¿Qué es lo que reprendió Jesús en estos que estaban ahí, en los 11? La incredulidad y la dureza de corazón. Eran los discípulos. Eran los que llamamos hoy en día los apóstoles. Estos hombres estuvieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús. ¿Por qué no creer cuando escucharon el mensaje, hasta que ahora ven a Jesús? Jesús reprende la incredulidad de ellos, les llama la atención. ¿Cómo puede ser posible que ustedes no creyeron en lo que yo les había dicho? Y nosotros podemos criticar a los discípulos, pero ¿y qué nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y cuando la cosa se pone difícil, muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dicho? ¿O estoy mintiendo? Muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dicho y nos cuestionamos, ¿realmente? ¿De veras? Y dice que fue por la incredulidad y la dureza del corazón de ellos, porque no creyeron a los que le habían visto resucitado. No creyeron a los que le habían visto resucitado. Ahora, después de leer estos versículos, podemos ver que Jesús aparece no solo para mostrar que Él está vivo. Jesús aparece para restaurar la fe de ellos. Jesús aparece para confrontar la incredulidad y restaurar la fe de ellos. Y es lo primero que observamos nosotros en este pasaje. Vemos en este pasaje cómo Jesús confronta la incredulidad. ¿Y por qué fue que no creyeron? Después de todo el tiempo que habían pasado con Jesús, ¿por qué fue que los discípulos no creyeron? Y yo le podría preguntar a muchos de los que estamos aquí, después de tanto tiempo que has sido creyente, después de tanto tiempo que Jesús te ha sido fiel una y otra vez, ¿por qué es que muchas veces no crees? ¿Por qué es que muchas veces dudamos? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, el miedo ha sobrepasado nuestra fe. El peor enemigo de nuestra fe no es la incredulidad. El peor enemigo de la fe de un hijo de Dios es el miedo. Y muchas veces el miedo ha sobrepasado nuestra fe. Y eso fue lo que sucedió aquí con los discípulos. El miedo se tomó la fe, se impuso sobre la fe. Después de la crucifixión, los discípulos se habían escondido. Recuérdense que ellos tenían miedo porque ellos pensaban, si mataron a nuestro Señor, a nuestro Maestro, los siguientes somos nosotros. Por eso se habían escondido. Estaban detrás de esas puertas cerradas, según Juan, capítulo 20. Tenían miedo de las autoridades que mataron a Jesús. Su miedo había sofocado la fe. No podían darle sentido a lo que estaba pasando. Si lo vimos muerto hace un par de días. Aunque Jesús les había dicho varias veces que resucitaría, sus mentes estaban tan nubladas por el temor que olvidaron las palabras de Jesús. Sus mentes estaban nubladas porque su enfoque estaba en el problema y en el miedo, no en la promesa. Cuando tu enfoque está en el miedo, en el problema y no en la promesa que Dios te ha hecho. Y cuando digo promesas, no estoy diciéndote que te inventes, Dios me dijo. No te inventes esas cosas. Las promesas están en su palabra. Las promesas son reales, Él las declara. Es más, si alguna vez tú has visto alguno de esas Biblias que las regalan los gedeones, en algunas de esas Biblias o en los Nuevos Testamentos chiquititos, ¿sí los han visto, verdad? Esos pequeñitos. Ahí usted busque y en la parte de atrás o en la parte de enfrente, ahí está una lista de promesas.
O consígase un libro donde usted diga cuáles son las promesas de Jesús en la Biblia. Hay muchísimas promesas que es importante que nosotros las leamos. Es importante que nosotros nos familiaricemos, porque debemos de entender, mis queridos hermanos, que las promesas de Jesús son fieles. Las promesas del Señor son fieles, pero muchas veces cuando estamos llenos de temor, cuando hemos tenido alguna lucha, algún problema, alguna adversidad en nuestra vida, nos enfocamos tanto en el temor que tenemos de qué es lo que va a pasar, que nos olvidamos de la promesa. Por eso es que muchas veces nosotros nos preocupamos de más. Y la semana pasada les dije, muchas veces nos preocupamos, el 85% de las cosas de las que usted se preocupa son cosas que nunca van a ¿qué? Nunca van a pasar. Y a veces después de que pasan las cosas usted dice, ay, yo tan preocupado que estaba. Y ya pasó la tormenta. Pero ellos estaban ahí ellos estaban tan enfocados que se desenfocaron de las promesas. ¿Por qué había dureza de corazón? Porque dice que también tenían dureza de corazón. Había dureza de corazón porque ellos estaban profundamente decepcionados y estaban emocionalmente rotos, quebrantados. Estaban totalmente quebrantados. Ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús como el Mesías que liberaría a Israel del yugo romano. Él creía que era un Jesús, ellos creían que iba a ser un Jesús político, un guerrero. Iba a sacar su espada, iba a matar a todos los romanos, Israel era libre y ahora Él reinaría sobre la tierra. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos las expectativas equivocadas? No, y después salimos decepcionados. No sé si alguna vez usted ha ido al cine y usted dice, voy a ir a ver una película de esas de acción que a mí me gustan. No sé si a usted le gusta ir al cine, a mí sí. No es pecado, ¿eh? Para aquellos que dicen que es pecado, ¿verdad? Nada más aclaro. Pero a mi hijo y a mí nos encanta. Es una de las cosas que hacemos nosotros. Nos gusta ir al cine. Él espera que yo esté en la casa para irnos al cine juntos. Entonces, y usted dice, no, voy a ir a ver una película tremenda. Yo sé que esta película va a estar buena. Es la secuencia de aquella otra, de Superman o lo que fuera, ¿no? Y entonces va, la ve y usted dice, no, qué decepción de película. No, eso no era lo que yo esperaba. Eso no era lo que yo esperaba. Se decepciona. Y a usted no, ni que le digan de un lado ni de otro, usted ya está decepcionado. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos esperaban ciertas cosas, pero no habían sucedido lo que ellos esperaban. Estaban decepcionados. Y cuando el corazón humano experimenta decepción, cuando el corazón humano experimenta dolor profundo como lo estaban experimentando ellos, naturalmente intenta protegerse. O si usted ha tenido la decepción en alguna relación, usted ha sido decepcionado en esa relación, usted intenta protegerse. Y usted intenta protegerse porque no quiere que otra persona lo vuelvan a dañar. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí. Ellos estaban autoprotegiendo. ¿Por qué? Porque habían perdido toda esperanza. Así de que cuando tus expectativas se derrumban, la fe puede sentirse débil. A veces no es que no amemos a Dios. A veces no es eso. A veces es que hemos sido heridos y nuestro dolor levanta muros alrededor de nuestro corazón. Y no queremos darle entrada a nadie más en la vida. Y solo quiero decir, iglesia, que la incredulidad hace esto. Cierra la puerta a todo lo que Dios quiere hacer en ti y por ti y para ti y a través de ti. La incredulidad cierra las puertas. Si nuestro corazón se niega a confiar en Dios, nos desconectamos de la transformación que nuestra alma necesita desesperadamente. Nos desconectamos de la posibilidad de transformación y a menos que seamos transformados no podemos llevar un mensaje de esperanza. Si yo no soy transformado, ¿cómo le puedo hablar a otros de transformación? Si yo no tengo cambios, ¿cómo puedo hablarle a otros de cambios? Si no soy transformado, no puedo llevar el mensaje de esperanza, porque no puedo dar lo que no tengo.
¿Cómo le puedo decir a otros, todo va a estar bien, ten fe en Dios, cuando mi fe está débil? ¿Cómo puedo decir eso cuando se me viene un problema encima y yo a ese problema me le achico? En vez de decir, no, mi Dios es más grande que ese problema. Jesús confronta la incredulidad de ellos entonces. No porque Él quería avergonzar a los discípulos, Él quería liberar a los discípulos. Que ellos fueran libres y que pudiesen creer, que no fueran esclavos de ese temor que ellos tenían. Y de que el Señor quería derribar ese muro. Ellos necesitaban un encuentro personal con el Jesús resucitado. Noten una cosa, que cuando va María Magdalena, no le creen. Cuando van los otros dos, no le creen. ¿En qué momento es que ellos creyeron? Hasta que vieron a Jesús. Tuvieron que tener un encuentro personal con Jesús. Y cuando tienen un encuentro personal con Jesús, Él cambió totalmente el miedo y el dolor en un propósito. El miedo y el dolor cambia por propósito. Si tal vez tú no le has creído a otras personas, o si tal vez otras personas no han creído el mensaje que tú les has dado de Dios, es muy posible que tú necesites orarle al Señor y decirle al Señor, Señor, muéstrate personalmente de alguna manera en la vida de ellos para que definitivamente y finalmente ellos crean. Pero Jesús hizo esto con el propósito de cambiar el dolor que ellos tenían y el dolor y el miedo por propósito. Vean lo que dice en Marcos versículo 15, en el versículo 15 en nuestro texto, y dice en el versículo 15, y les dijo, después de que les llamó la atención y les llamó la atención por la incredulidad de ellos, les dijo, ahora ya dejen de estar llorando. Ya estuvo. Ya se dieron cuenta cuál era mi promesa. Aquí estoy. Y les dice, ya dejen de estar llorando, vayan por todo el mundo. O sea que el dolor que ustedes tienen, se los voy a cambiar por propósito. Se los voy a cambiar por una misión. ¿Cuál es esa misión? Y les dijo, id por todo el mundo. No se estancó el Señor a hablar del dolor que ellos sentían. No se estancó el Señor a hablarles del miedo que ellos sentían. El Señor dijo, hay una misión que cumplir, hay un propósito que cumplir. Y le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a las personas que a ustedes les caen bien. No, lo estoy leyendo mal. A toda criatura. Predíquenle a toda criatura, a todo el que ustedes encuentren por ahí, vayan y predíquenle. ¿Y qué es lo que le iban a predicar? El evangelio. ¿Qué es el evangelio, mis queridos hermanos? Muchas veces las personas no entienden, el evangelio es una religiosidad. No, el evangelio significa buenas noticias. Por ejemplo, que cuando tú tienes un problema, que tú recibes una buena noticia y te alegra el corazón porque va a cambiar tu vida. Que cuando te dicen a ti, y las buenas noticias del evangelio son maravillosas, porque es que tú tienes una deuda con Dios que tú nunca puedes pagar. Y cuando te dicen, alguien pagó tu deuda, esas son buenas noticias. ¿A cuántos de aquí no les gustaría que sus deudas fueran pagadas? Fíjense lo que dije, ¿a cuántos de aquí no les gustaría? Estaba viendo a ver si ponen atención. Estaba viendo si ponen atención. No digan amén, que a todos nos gustaría que nos pagaran las deudas, ¿verdad? A todos nos gustaría. Y entonces, a todos nos gustaría que nos pagaran la deuda. Y entonces la buena noticia es, tú tienes una deuda con Dios y Cristo ya la pagó por ti. Todo lo que Cristo te dice es que entregues su vida a Él y comiences a dar una vuelta de 180 grados, donde antes ibas hacia el infierno, hoy vas hacia el cielo para con Dios. Tu camino cambia totalmente. Tu camino cambia totalmente. Entonces Jesús convierte el miedo y el dolor en propósito y nos dice, nosotros somos los mensajeros de ir y llevar el mensaje. Vamos a ir uno atrás, de ir y llevar ese mensaje y por todo el mundo a toda criatura, y el que cree, ¿y qué dice ahí?
En caso de que alguno de ustedes no haya sido bautizado, ¿ok? Ahora, el bautizo no salva, pero el bautizo es el primer paso de obediencia. El bautizo, la salvación viene por creer. Y cuando creemos, nosotros decimos, estoy dispuesto a obedecer a Dios. Y simple y sencillamente el bautizo es ese primer paso de obediencia que te ayuda a ti mismo a entender que estás dispuesto a obedecer a Dios. Si no estamos dispuestos a obedecer en meternos a esa agua, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿No? Ese es el paso de obediencia. Pero dice él, que crean y sean bautizados, será que. Pero el que no crea, dígalo conmigo, el que no crea, ¿qué va a pasar? Será condenado. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, aquí la palabra ir significa que dejemos de esperar, dejemos de mirar hacia atrás, que dejemos toda duda y todo enfoque en aquellas cosas que tanto nos quitan el tiempo, hermanos. ¿Saben que a veces, ayer casualmente estaba yo pensando en esto, a veces nosotros vivimos vidas como que nunca nos fuéramos a ir de esta tierra, tan afanados por lo material, afanados y afanados. A veces, perdonen que se los diga, pero es una verdad, ¿eh? A veces descuidamos nuestras familias porque queremos vivir el sueño americano y dejamos a un lado el sueño divino. Es que si los dos trabajamos, es que si hacemos más dinero, podemos comprar casa, podemos comprar carros, ¿y después qué? Después ya no va a ser eso suficiente, vas a querer más. Porque así somos los seres humanos. Y después queremos más y queremos más y queremos, y nunca es suficiente. Mientras tanto, a veces descuidamos las relaciones matrimoniales, descuidamos la familia, descuidamos a los hijos. Y nunca vas a volver a tener el tiempo que pudiste haber tenido con tus hijos. Y a veces descuidamos todo eso por lo material. Y Jesús dice, vayan y hagan tesoros en el cielo. Una de las maneras en que hacemos tesoros en el cielo es cuando nuestro enfoque, no estoy diciendo no trabaje, ¿ok? No. El que no trabaje, dice la Biblia, no coma. ¿Ok? El que no trabaje, que no coma. Y entonces la Biblia, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo no tenga deseos de ser algo mejor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de Dios y de la misión que Dios nos ha dado. Eso es lo que estoy diciendo. Y nos olvidamos de la misión que Dios nos ha dado. Y Él dijo, vayan, esta es la misión que les estoy dando. Dejen de enfocarse en estas otras cosas. Empiecen a moverse. Cuando te enfocas en tu dolor, te paralizas. Cuando te enfocas en el propósito de Dios, te movilizas. Y eso es lo que Dios quiere. La misión es ir y predicar el evangelio. Nuevamente, ¿qué es el evangelio? Son esas buenas noticias. Son esas buenas noticias. El propósito es que otros puedan creer, según este versículo. Vamos a predicarle a todos para que algunos puedan creer y sean salvos. Pero ¿qué sucede? La realidad es que algunos van a creer, otros no van a creer. Ahora, quiero decirles, hermanos, este es el último sermón en Marcos. Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo con la ayuda del apóstol Pedro se puso a escribir este evangelio para decirnos esto es sumamente importante. Son las últimas palabras de su evangelio y nos está diciendo a cada uno de nosotros de que hay una realidad. No importa, nuestro trabajo es ir y compartir las buenas noticias. Si ellos creen o no creen, eso le corresponde a Dios. Mi responsabilidad es compartir con aquellos que no tienen esperanza. Es muchas veces, si no compartimos nosotros las buenas noticias, es como que nosotros en algún momento tuviésemos nosotros la cura para el cáncer. Tenemos la cura para el cáncer y no se la queremos compartir a aquellos que están con cáncer. Eso es cuando nosotros tenemos el evangelio de Dios
y no lo queremos compartir con los demás seres humanos. ¿Qué nos debe de motivar a nosotros a compartir? Lo que nos debe de motivar a nosotros a compartir es lo que Jesús mismo ha hecho por nosotros. Lo que Jesús ha hecho por nosotros nos debe de motivar a compartir con otros lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús removió tantas piedras, dijimos la semana pasada, de nuestras vidas, barreras, dudas, temores, pecados, errores, vergüenza. Él restauró nuestra fe, Él restaura nuestra fe. Cuando pensábamos que habíamos perdido todo, Jesús muchas veces nos ha dado una segunda oportunidad. Nos puede dar paz, nos da propósito. Si tú confías en Él, te da paz. Y ahora la pregunta ¿es mucho pedir de parte de Dios? Es mucho pedir de parte de Dios que vayas y lleves el mensaje que Él quiere que vayas después de todo lo que Dios ha hecho por tu vida. Creo que no, ¿verdad? Creo que no es mucho pedir de parte de Dios. De hecho, no nos está pidiendo, nos está mandando. Es un mandamiento. Así que, iglesia, después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos, debemos de ir. ¿Cuál es nuestra misión? Vamos a ver una cosa aquí. ¿Cuál es nuestra misión? Pongamos el siguiente slide. ¿Cuál es nuestra misión? La misión es: ve y predique el evangelio. Esa es la parte que a ustedes y a mí nos corresponde. ¿Cuál es el propósito? Que alguien vaya y pueda creer. Ese es el propósito. Pero ¿cuál es la realidad? Dijimos, la realidad es que algunos creerán, otros no van a creer. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir entonces, el siguiente es, vamos a poner el siguiente, por favor. Nuestra misión es ir, nuestro mensaje es el evangelio, nuestro motivo debe de ser gratitud. Gratitud. Ahora quiero solamente recordarles de que Jesús no nos salvó para sentarnos. Jesús nos salvó para enviarnos. Así que debemos de ir y compartir el evangelio. Número 3, una tercera cosa que podemos ver en este pasaje es que Jesús dice, cuando les está hablando, ¿a quiénes se les apareció Cristo aquí? ¿A cuáles? No. Primero se les apareció a las mujeres, sí. Después se le apareció a los dos. Pero aquí, ¿con quiénes está hablando en este momento? Con los 11. ¿Se acuerdan? Que Él se le apareció a los 11. Y van a ver ustedes qué importante es esto, porque esto lo malinterpretan mucho en muchísimas iglesias. Dice que entonces Él les va a dar una forma de confirmar su mensaje con señales. Con señales. Ahora, es importante poner atención en esta porción, porque de esta porción depende que nosotros no andemos haciendo lo que hacen en algunas iglesias. ¿Ha visto usted las iglesias que agarran culebras? Y dice, es que la Biblia dice que el que agarrara culebras no van a ser picados. Y muchas veces muchas personas han muerto por hacer eso. En las Guyanas murieron miles de personas cuando el falso predicador Jim Jones les dijo, dice aquí en Marcos que tomarían cosas venenosas y no se morirían. Se tomaron un Kool-Aid que les habían hecho. Les hicieron un Kool-Aid y le pusieron veneno y todos se murieron. Eso no es lo que dice aquí, que eso ha sido muy mal interpretado. Se los voy a explicar hoy. Y si me consiguen agua alguien, por favor, se los agradecería. Jesús confirma y les dice, vayan a predicar el evangelio, pero les dice, cuando vayan a predicar el evangelio, ustedes van a ir respaldados por mí, para que las personas crean, les dice a los 11 con los que está hablando. Y les dice, y estas señales, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes eran los que no habían creído en ese momento? Los discípulos no habían creído. Y les dice, vayan a predicar el evangelio y estas señales van a seguir a ustedes que les estoy hablando, de los 11, a los que creen en mi nombre van a expulsar, y no dice a los que creen en mi nombre, a los que creen, y les dice, en mi nombre, a esos que creen, expulsarán demonios. Hablarán con nuevas lenguas, gracias. Hablarán con nuevas lenguas. Tomarán serpientes
Y si beben algo mortal, de ninguna manera les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Muchas veces estos versículos son mal interpretados por la falta de conocimiento. Aquí hay una frase bien interesante, porque ahí nos dice, a los que creen, pone 2 puntos y dice, a esos que creen en mi nombre harán, y empieza su lista. Ahora, la palabra en griego que se usa aquí, a los que creen, o a lo que está traducido como a los que creen, es la palabra tois pisteusasin. Tois pisteusasin debería de leer no a los que creen, sino a los que han creído, porque está la gramática en griego, está a los que ya han creído, no está hablando de los que van a creer. Está hablando en tiempo pasado y en tiempo presente. Cuando uno lo ve en griego, estas dos palabras lo logra entender mejor. Pero no está diciendo a los que van a creer. O sea que de aquí a 1000 años, los que crean en mi nombre van a sacar demonios, van a hacer esto, No. Los que han creído en mi nombre, de esta manera lee el texto. Los que han creído es un dativo plural participativo, aoristo activo. Por lo tanto, es la frase completa, y estas señales acompañarán a los que han creído, hablando de los 11 que estaban ahí con él. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo puede ser posible que solo a los 11? Es que esto se cumple en la misma Biblia. Esto se cumplió ya. Aquí es donde les está hablando Jesús. Después que se le apareció a los 11, dice el verso 14. Jesús no está hablando a la multitud en general, sino estaba hablando directamente a los 11 apóstoles. Entonces les dijo en el verso 15, id por todo el mundo predicando el evangelio. Pero les dijo, el mandato es claro, ir, predicar, anunciar. ¿Qué señales les van a seguir a los que han creído? Ahí está toda la lista de las señales. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes sin ser dañados. Si beben algo mortífero no les hará daño. Todas estas cosas, muchos en muchas iglesias lo han intentado hacer y mucha gente ha muerto. Si esta promesa fuera para nosotros, ¿por qué esa gente ha muerto? ¿Por qué han muerto? Si fuera para nosotros esta promesa. Pero toda esta lista que está aquí sí les pasó a los apóstoles y no murieron, porque Cristo le estaba hablando a los apóstoles. Aparte de eso, si fuera para nosotros, nuevamente, ¿por qué hay personas que agarran culebras? Y si lavamos y agarramos culebras, como lo hacen en algunas, hace unos años atrás, esto se hizo bien popular en regiones como Tennessee, ¿cuál era el otro estado que estaban haciendo mucho esto? Tennessee y Mississippi, Nueva Orleans, donde la gente llegaba a las iglesias y se ponían a danzar y tenían culebras en las manos. Quiere decir que estaban tentando al Señor. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. No. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba en una fogata cuando acababan de naufragar. Estaba el apóstol Pablo en una fogata. ¿Y qué le sucedió al apóstol Pablo? A ver si conocen Biblia, una serpiente. ¿Qué sucedió? Saltó y se le prendió de la mano al apóstol Pablo, y era una serpiente venenosa. ¿Y qué pasó? ¿Se murió el apóstol Pablo? No se murió el apóstol Pablo, porque estas eran señales de un apóstol. Usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Dice, estas señales iban a ser las credenciales apostólicas de los 11 más Pablo. Pablo completó el apóstol número 12 después de que Judas se mató.
Entonces dice, estas señales son credenciales de un apóstol. Cristo les estaba diciendo, y ahorita se los explico todavía más con lo que va a decir Cristo después. Pero primero les quiero enseñar este versículo en 2 de Corintios capítulo 12. ¿Qué dice ahí? Léalo todos juntos porque mi garganta, así me ayudan con la garganta. Entonces las señales, las maravillas y los milagros eran señales ¿de quién? Vea lo que dice al principio, las señales de un ¿qué? De un apóstol. Y cuando la gente dice, no, es que hay apóstoles hoy día, no les crea a esos mentirosos que lo que quieren es sacarle su dinerito. ¿En serio? ¿Sabe usted cuántos apóstoles dice la Biblia que hay? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en el cielo existen 12 columnas. Y cada columna le pertenece ¿a quién? Y entonces si hay apóstoles ¿dónde están las columnas de ellos? ¿Sí me entendió? O sea que no existen, es una mentira. Apóstoles como los 12 no existen. Estas eran señales de un apóstol. ¿Por qué? Porque ellos iban a ir y predicar el evangelio. Eso era lo que Cristo les estaba diciendo, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio. Y cuando predicaran el evangelio, lo que Cristo les está diciendo, como el cristianismo era nuevo, ellos tenían que demostrar algo, el poder de Dios de alguna manera, para que la gente creyera en el poder de Dios. Entonces cuando ellos llegaban y predicaban el evangelio, predicaban el mensaje de salvación, ellos hacían milagros, sanaban gente, sacaban demonios. Y entonces la gente decía, esto nuevo que se llama cristianismo es real. O sea que aquí el propósito era que Cristo les diera la autoridad a ellos y la gente pudiese ver que hay algo que está pasando aquí. Dios está obrando. Ahora, ¿cuándo se cumplieron estas señales? Vean usted cuándo se cumplieron estas señales. ¿Cuándo se cumplieron? Versículo 19 y 20. Quiero que veamos esto, porque Cristo les dice en los versos anteriores, a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre van a hacer lo siguiente, y ya vimos lo que iban a hacer: las señales, los prodigios, los milagros. Versículo 19 les dice, así que después de que el Señor los había enviado, ¿verdad? Después de que el Señor les hubo hablado, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El verso 20, ponga mucha atención en el verso 20, porque dice, y salieron y predicaron por todas partes. ¿Por qué hicieron eso? Porque ese era el mandato que Cristo les acababa de dar. ¿Sí o no? Cristo les acababa de decir en los versos anteriores, id y predicad el evangelio. Y salieron a hacerlo. Y el Señor trabajó con ellos y confirmó la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. El mensaje que ellos traían. El Señor confirmó la palabra por medio de ¿qué? ¿A quiénes les acompañaban las señales? A los apóstoles. O sea que en la predicación del evangelio iba respaldada por Dios mismo. Ahora, nosotros hoy día no vamos a ir usted y yo no sacamos demonios, usted y yo no vamos a ir a agarrar culebras, usted y yo, más vale que no sigamos el ejemplo de Jim Jones, ¿verdad? Y nos vayamos a tomar el Kool-Aid también ahí envenenado. Pero nosotros tenemos otra señal maravillosa, que es el amor de Dios. Cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación con amor, cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación con una vida transformada, la gente cree en el evangelio. Porque la gente está esperando que lo que nosotros decimos, eso también nosotros tratamos diariamente de vivirlo.
Si hablamos de perdón, que nosotros aprendamos a perdonar. Si hablamos de amor, que nosotros aprendamos a amar. Las señales que nosotros tenemos hoy en día, sí, no es sacar demonios, hermanos, por favor, hay que ver lo que la palabra de Dios nos dice. No hay que dejarnos engañar muchas veces por muchas falsedades que se nos enseñan. Y Cristo sigue obrando a través de su pueblo. Las nuevas lenguas sucedieron en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 3 sucedió la sanidad de un cojo. En Hechos capítulo 5 hubo liberación milagrosa. En Hechos capítulo 16 hubo liberación demoníaca. En Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente sin ser dañado. Todo esto se dio en los apóstoles. Todas estas señales fueron evidencia de que ellos eran verdaderos testigos de Cristo, porque en ese tiempo nadie creía en el cristianismo. Tenían que ellos llevar ese respaldo de Dios. Pero lo último que quiero decirles hoy día es que no solamente los apóstoles, Jesús sigue obrando hoy en día a través de nosotros, a través de su pueblo. Pero dice la palabra de Dios que ya el fundamento de la iglesia fue puesto por los apóstoles y los profetas. Nosotros ya no estamos poniendo el fundamento ya fue puesto. ¿Por quiénes? Por los apóstoles y por los profetas. O sea que estas cosas eran parte del fundamento. Ya nosotros tenemos que ir edificando. O sea, nosotros tenemos que ir y llevar el mensaje para que la gente se salve. Ir edificando. Después de la resurrección, Jesús no solamente resucitó. Después de la resurrección, Jesús sigue activo a través de cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Jesús reina arriba, pero sigue obrando en la tierra, aquí abajo, a través de nosotros, a través de la iglesia. Los discípulos salieron y Jesús salió con ellos. Los discípulos predicaron y Jesús confirmó la palabra que ellos habían predicado con las señales. Los discípulos obedecieron y Jesús se movió en el mundo a través de ellos. O sea, lo que Cristo nos está diciendo es: ya no nos enfoquemos más en el dolor, enfoquémonos en la misión que Él tiene para nosotros. Cuando el evangelio es predicado, Jesús mismo está presente y activo. Cuando usted predique el evangelio, Jesús está al lado suyo. Porque Jesús dijo: yo estaré ahí con ustedes. Cuando usted está predicando el evangelio, Jesús está a nuestro lado. El poder detrás de la misión que Dios nos da no es tu personalidad, sino la presencia de Dios cuando tú le estás hablando a alguien de Dios. No eres tú, es la presencia de Dios. El éxito de la evangelización, hermanos, no depende de tu habilidad, de qué tanto tú puedes hablar, depende de tu disponibilidad para hablar. Y hay un llamado que Dios hace a nosotros como iglesia, y con esto termino. ¿Estamos realmente nosotros agradecidos con Dios? Después de todo lo que había sucedido aquí, vemos aquí en Marcos 16 que Jesús transforma a aquellos que estaban dudosos, incrédulos, los transforma en mensajeros. Jesús sana y fortalece la fe de ellos y les da una misión que los empodera con autoridad. Y luego camina con ellos mientras ellos van cambiando el mundo con el mensaje que Jesús les había dado. ¿Qué nos podemos llevar a la casa? Rápidamente, si nosotros tenemos dudas, Jesús transforma a los que somos incrédulos. Jesús transforma la incredulidad y al incrédulo en un mensajero. Otra cosa que nos podemos llevar a casa de este mensaje es que Jesús fortalece nuestra fe cuando nuestra fe es débil. Eso fue lo que Él hizo ahí con los discípulos. Jesús fortaleció la fe de ellos cuando la fe era débil. Número 3, Jesús nos da una misión que es más grande que nuestros temores. Jesús te da una misión. La pregunta es si le estás cumpliendo. Jesús empodera
a cada cristiano con el mensaje que nosotros debemos de dar, y Jesús camina con nosotros mientras nosotros llevamos ese mensaje. Así que podemos entender que la resurrección no es solo algo de celebrar, es algo que debemos de compartir también. No solamente debemos de celebrar la resurrección, tenemos que compartirla. Jesús está vivo y sigue obrando a través de cada uno de nosotros si nosotros tenemos la disponibilidad de hacerlo. Y por eso es que la historia continúa a través de nosotros. Jesús confrontó su incredulidad, Jesús transformó su miedo en propósito, confirmó su palabra con poder, con prodigios y milagros, y continúa hoy a través de cada uno de nosotros. Hoy no solamente la tumba está vacía, pero nuestros corazones están llenos de Cristo. La historia de la resurrección no termina con los apóstoles, continúa a través de nosotros. Nuevamente, lo estás haciendo. Iglesia, nosotros tenemos una oportunidad, una hermosa oportunidad en estos días. ¿Sabe cómo tenemos una hermosa oportunidad? Tenemos la cena de acción de gracias, tenemos el servicio de Navidad, vamos a empezar un año nuevo y podemos decirle a la gente, hey, ¿por qué no comenzar tu nuevo año con Dios? Hey, ¿por qué no venir a la cena de acción de gracias y le das gracias a Dios por todo lo que te ha dado? Y deja que sea Dios el que obre en la vida de las personas. ¿Por qué no venir al servicio de Navidad? Le puedes decir a las personas que no quieren ir a la iglesia y les dice, ¿por qué no venir? Es una representación del regalo más grande que Dios le dio al ser humano. Una simple invitación puede hacer una gran transformación en la vida de una persona. Así que en esta semana no solo pienses en ¿con quién voy a ir a comer el día de Thanksgiving? Piensa, ¿a quién puedo invitar a la iglesia el día que celebramos acción de gracias? Órale al Señor y dile al Señor, muéstrame a quién puedo invitar, Señor. Así que, iglesia, vivamos el mensaje de Cristo. No solo celebremos el día de acción de gracias, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y si alguna persona hoy te das cuenta de que verdaderamente nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no condena a nadie. El ser humano se condena solo al rechazar el mensaje de las buenas noticias que Dios nos da. Y Dios extiende su mano para salvarte. Él está extendiendo su mano hacia ti. Quiere darte fe para que tú creas. Dios quiere darte el perdón que tú necesitas. Dios quiere darte el propósito para el cual tu alma fue creada en esta tierra. La pregunta es si tú nunca le has entregado verdaderamente tu vida a Dios. ¿Estás listo para hacerlo? Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el mensaje de esta mañana. Gracias por cada hermano. Gracias por cada vida, por cada alma aquí presente. Señor, nos sentimos sumamente agradecidos por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Es maravilloso poder ver, Señor, cómo tu palabra puede obrar en nuestras vidas. Cómo tú llegaste a estos discípulos que no creían y transformaste su incredulidad en propósito y misión. Cómo les diste una responsabilidad que también nos la has dado a nosotros. Y cómo tú sigues transformando vidas a través de ese mensaje. Señor, queremos darte gracias por habernos transformado a nosotros, por habernos llamado y hacernos tus hijos. Y te pido, Padre, que si hay alguien en medio de nosotros en este lugar que nunca ha dado su vida a ti, Señor, que este sea el momento
Que este sea el momento clave, Señor, para la vida de cada persona. Y si tú nunca le has dado tu vida al Señor Jesús y sientes en tu corazón, ahí donde estás de pie, solo le tienes que decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Quiero ser una nueva persona. Quiero ser transformado por el poder de tu palabra. Perdóname. Hazme una nueva criatura. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, Señor, en todas aquellas cosas que debo de hacer que te agradan a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos por alguien, si alguien ha hecho esta oración, y les ponemos en tus manos, Señor, y tomamos la responsabilidad también de ayudarlos. Solamente, Padre, te pedimos que nos muestres quienes necesitan esa ayuda para crecer más en ti. Y pedimos, Señor, en este momento que el próximo sábado, que vamos a tener, Señor, este tiempo tan maravilloso, esta oportunidad de compartir con aquellos que no te conocen una cena de agradecimiento, que podamos, Señor, traer ese mensaje hasta sus corazones, y que seas tú, Señor, el que hagas la obra maravillosa en sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Quiero decir una cosa más antes de que nos vayamos. El sábado va a ser el servicio, el domingo no va a haber servicio, ¿ok? Pero el sábado, no quiero yo trato de evitar siempre lo más que podemos a que las personas piensen que en esta iglesia somos como esas iglesias que solo tratan de pedir y pedir y pedir. No, pero siempre nosotros recogemos las ofrendas y los diezmos los días domingos. El día de la cena vamos a poner una caja de madera en la parte de atrás de donde va a ser la cena, en el salón de aquí arriba. Ese día cada uno de nosotros conocemos cuál es nuestra responsabilidad para con Dios. No vamos a recoger una ofrenda donde todo el mundo diga: bueno, nos están cobrando la cena que nos acaban de dar, ¿no? Entonces va a haber una caja en la parte de atrás. Agarre su sobrecito, póngale su nombre, llévelo y usted deposítelo ahí como todo buen cristiano. Y diga: pastor, pues que no soy muy buen cristiano. Pues póngala también de todos modos. Lleve su sobre, ¿ok? Pero no vamos a estar pidiendo ofrendas. Solo les voy a recordar, hermanos, aquellos que somos parte de nuestra congregación, que son todos ustedes, ya saben dónde está la cajita. Es todo lo que voy a decir. Ya ustedes van a ya entendimos la clave, ¿no? ¿Sí? Dios los bendiga, cuídense mucho, que sea una semana linda, manejen con cuidado estos días que va a estar lloviendo y salgan a repartir sus invitaciones a donde les corresponde o a los amigos, a la familia. Dios me los bendiga. Santo, santo, santo. ¿Ah? Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: santo es
que santo eres tú, que santo eres tú. Amén. Estamos despedidos, hermanos.